Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Yasmani, tenemos a Virizion Ela 2500 con ataque rápido. Su ataque Legacy, espada santa y hoja aguda. Es el primer combate que he visto después de mucho tiempo, que no dura casi nada. Pero Virizion está siendo muy spammer. Me ha dejado sorprendido, sobre todo con los ataques básicos, para que pueda llegar, ya que solo cuesta 35 de energía. Si te gusta Virizion, si te gustan los espadachines, regalarle un poderoso like a este Virizion que se ve todo guapetón. Hemos cambiado un poco los colores de la infografía, está demasiado bueno. Si lo quieres llevar para este 2500 sería 11, 15, 15 al nivel 29.5. Si lo vamos a llevar para la Master, donde creo que se desempeñaría muchísimo mejor, sería el nivel 40, 50, siendo el 100% de IV el mejor que puedes tener. Cabezazo Zen no es un muy buen básico, roca afilada, así que lo puede acompañar, pero hasta que cargue es preferible llevarlo con ese tipo. Tiene doble de los tipos, ya que es un Pokémon de tipo planta lucha. Tiene espada santa y hoja aguda que lo acompaña demasiado bien. A bocajarro igual se va a demorar mucho en poder cargarlos. Debilidades, tiene muchísimas debilidades, siendo por 2 al volador, ya que es el Pokémon de doble tipo, que no puede ser mucho. El fuego va a ser muy malo en el caso de Talonflame, veneno, psíquico, hada y hielo. Todos esos van a ser demasiado malos, se me lengua la traba. 146 en el ataque, no está tan grande, pero en la defensa sí que me encanta. Es creo que el mejor de las defensas de los espadachines, ya que la mayoría lo tiene con una muy buena cantidad de ataque, pero en este caso nos quedamos mejor con la defensa. Empoleon puede tener el pico taladro, cosa que le hace súper eficaz. Tener mucho cuidado, aunque creo que puede resistirlo. Lo tenía con ventisca, igual lo resiste, a pesar de que era un tremendo daño por esa defensa de hierro. Qué buenísima defensa. Hoja aguda no le salió como se esperaba, pero el ataque rápido ha hecho que pueda tener unos muy buenos cargados. Esa espada santa, quizás al momento de ahorita de que puedas tenerlo, sería mejor de que puedas hacer las raids. Ya más adelante sí le dan un muy buen básico, no sé, que le puedan dar un contraataque, o yo espero que pueda tener un disparo, o bueno, los ataques básicos que pueda aprender. No he revisado qué ataques pueden ser, pero sí que más adelante pueda tener otro ataque. Créeme que va a salir se me lengua la traba, puede salir muy bien dentro del juego. Swampert empieza muy bien Elite, Bomba Germen súper eficaz, debilidad por 2, así que tened mucho cuidado Swampert. Esto es todo para Swampert. Cualquier cosa que roce un hoja con un Swampert es GG's, es toda la vida, no importa cuál sea, es súper eficaz para Swampert. Es la debilidad más grande que puede tener. Terremoto no es muy efectivo, no lo tenía con onda tóxica, así que demasiado bueno para Trevenant. Bomba Germen de nuevo, voy a utilizar sus dos escudos. Si lo hace así, pues bienvenido sea, porque su segundo Pokémon se enfrentaría a casi todo el equipo, cosa que también está muy bien Virizion. Con el hoja aguda no le puede sacar algún Pokémon de tipo agua, porque si no va a estar muy mal. No le puede sacar un Melmetal, y encima si saca un Giratina tiene a Sylveon para contrarrestar. Tiene a Sylveon con los encantos, esto me va a gustar demasiado, y puede llegar inclusive a un bola sombra que le hace súper eficaz. Con bonus stab lo dejaría solo con un cuarto o menos del cuarto de vida, llegando hasta el octavo, porque ya lo hemos visto que one-shotea. Trevenant puede one-shotear un Giratina, casi lo hace, se lo puede bajar a básicos con los Garra Umbría, le quedó un poco y el rival decide retirarse, los rivales se rinden. No puede ser, ni siquiera permiten ver qué es lo que más puede pasar. Gyarados con cola dragón versus Trevenant, Bomba Germen, daño neutral. No va a poder hacer mucho, solo es daño neutral por tener la parte de agua, porque si fuera solo por la parte volador, pues no le hace muy efectivo. Termina haciendo un gran daño hasta la mitad llevándolo, pero también tener mucho cuidado. Este puede ser enfado, puede ser el agua cola, triturar sería súper eficaz. Lo tiene con enfado, seguro, me imagino que para lo Giratina, para que pueda hacerle mucho más daño, para que algunos no se puedan esperar que tiene enfado, o capaz se ha equivocado de Gyarados. Es lo segundo que estoy pensando. ¿Tú qué crees? ¿Se ha equivocado de Gyarados? Aqua Cola no era muy efectivo, pero sí escudar por si las moscas, y ya tener casi un bola sombra y tener un Bomba Germen. Pero a qué costo le ha costado los dos escudos justo cuando le sacan un Talonflame. Talonflame es el hard counter de todo el equipo, de todo No puede hacer nada frente a Virizion, no puede hacer nada frente a Trevenant, y encima puede resistir los ataques. Talonflame puede resistir todo lo que tiene Sylveon. Todos, no puede hacer mucho. Ese es un muy buen poke, pero al menos estamos viendo, gracias a Yasmani, lo bueno que puede ser, y también lo grandioso que tiene Espada Santa. Sobre todo es ver el destacamiento, lo bueno que puede tener Virizion. Y hasta el momento me deja sorprendido de que en verdad sí que puede valer la pena. En verdad sí puede ser muy bueno, pero ya quisiera verlo en la Liga Master. Will, si llega hasta esta parte del video, por favor Will, queremos ver a Virizion. Se me encantaría verlo en nivel 50, o bueno, no, verlo todos los espadachines en la Master no quedaría nada mal. No quedaría nada mal, me gustaría poder verlos así, pero todo dependería de quién pueda tenerlo y así sacar ese videazo. Trevenant vs Giratina empieza muy bien Elite, ya hemos visto que le gana de una u otra manera con un escudo, con dos escudos, sin escudos le puede ganar Trevenant, así que es muy buen poke, a menos que le deje pasar y ya cambiaría toda la cosa, súper eficaz. Acá sí ya cambia
cambia la cosa ya que no utilizas los escudos y encima te dejas farmear. Acá el rival la puede pensar de que en verdad puede ser un bola sombra, así que lo va a escudar y todo cambia a favor de Giratina, pero con la única ventaja de que lo tiene con Sylveon. Sylveon tiene encanto, por eso lo está dejando pasar. Bomba Germen sabe que no es muy efectivo, lo va a poder estar resistiendo, no le hace nada a Giratina y Sylveon tiene la oportunidad de al menos bajarse los básicos y le cambian también el metal, la oportunidad perfecta para que Virizion pueda hacer muchas cosas con el Espada Santa, le puede hacer súper eficaz y tiene toda la pinta de que puede ser muy bueno. Solamente el Fuerza Bruta sería un daño neutral porque la avalancha no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo, pero se aseguró de que no puede bajarle mucho a Virizion para al menos poder demostrar algo con su último Pokémon, porque si regresa con Giratina no va a poder hacer casi nada y esa parte ya se lo olió el rival, ni siquiera llegó a un ataque cargado más, ni siquiera llegó a un Impact Trueno, no he visto la animación. Espada Santa es súper eficaz, creo que regresa Giratina de nuevo, no puede hacer mucho con Hoja Aguda, Espada Santa tampoco le va a poder hacer nada, tiene que dejarlo pasar todos los ataques, guardarse el escudo aún. Garra Dragón, daño neutral, me encanta esa defensa está 10 de 10, yo le pongo, si fuese de 10 yo le meto 20, le meto 100. Garra Dragón de nuevo, que drena energía 3 seguiditos, 3 Garra Dragón seguiditos, no importa, ya drena energía, no tiene mucho que hacer y Sylveon ya puede entrar a farmeárselo, a menos que quiera mostrar a su último Pokémon, el último Pokémon de Swampert. Si no lo tiene con onda tóxica, pues no le va a poder hacer mucho, y ya que hidrocañón es daño neutral. Terremoto sí que puede hacer daño, pero lo mejor sería lanzar 2 hidrocañones porque te salvas a que puedas gastar el escudo del rival y encima que puedas lanzar doble si es que no escuda ninguno. Tiene la preferencia de ganar así. Como Giratina no tiene energía, al menos Virizion va a poder estar llegando a un ataque cargado, pero como cuela el básico, lo más recomendable es que pueda escudar y así bajarse los básicos a Giratina, y lo único que tiene que hacer el rival es decir, yo no puedo hacer nada más acá, y termina rindiéndose el rival. Uy, muy bien. Vamos con el siguiente. En el quinto combate hay que ver si es que en verdad puede ser destacado o no. No, este era el quinto combate, sí. Hay que mostrar uno más. El sexto le pedí a Yasmani porque me dijo que el primero no iba a llegar, así que este video iba a ser demasiado corto, creo que de 5 minutos nada más. Y la cosa es ver en acción a Virizion. Hay que verlo hasta el último detalle, a ver si es que puede valer o no puede valer. Hasta el momento le doy un 40-60, no le estoy dando mitad porque puede tener una muy buena defensa, pero aún siento de que esta no puede hacer su liga. Siento de que sí está molestando y molestando, de que tiene un muy buen ataque cargado que le han dado. Ese ataque sí o sí te recomiendo que puedas ir por uno, aunque sea, tenlo por si acaso. Si te sale el 100 a la primera, pues mejor. Y ahora, si en el siguiente puede llegar a la Liga Master y alguien lo pueda tener, yo encantadísimo de poder sacar ese videazo. Si alguien lo tiene por ahí y ha llegado a esta parte del video, yo encantadísimo. Y todavía nos falta uno, nos falta ver a Terrakion. Terrakion va a ser muy bueno también. Es uno de los Pokés que en la Liga Master sí ha sido muy bien utilizado, yo lo he visto, pero todo va a depender de que si es que el ataque Espada Santa puede darle ese plus especial, ya que tiene ataques de tipo roca. Los antiaéreos pueden funcionar muy bien, le pueden dar un plus especial tipo ataque rápido, pero con la diferencia de que antiaéreos sí que hace daño, y sobre todo para los voladores que aparecen en el juego es mejor. Es el último Pokémon que nos falta demostrar. Después de eso completamos todo, y si yo veo acá un gran apoyo de likes, pues vamos a traer a los 3 juntos, a los 3 espadachines. Ya veo cómo le digo a Yasmani que pueda traer los 3 juntos, pero lo hacemos, así que regalar ese poderoso like, y ya lo vamos a estar viendo en Terrakion, donde más le voy a pedir ese like para poder llegar a esto. Pues solo le queda el último, no creo que vaya a ganar, ya solo le quedaba poder quedarse con eso. Trevenant no podía haberse quedado con Mog porque el pulso umbrío es súper eficaz y le ha bajado 3/4 de vida por más que lo llegue a farmear. El bola sombra no va a poder hacer mucho ya con ese daño que le queda, y tiene que cambiar a Sylveon automáticamente, pero el último Pokémon le cambian a Jellicent. Nada que hacer, papá. Lo último que le quedó era la esperanza de que Mandibus se quede con Sylveon. No sé por qué perdió el save, debió haber escudado justo cuando le habría lanzado la onda tóxica contando los básicos. Así podía haber tenido 2 espadas santa y no podía sacar a Jellicent y hubiese sacado a Mandibus, pero si hubiese quedado al último Sylveon versus Mandibus y Trevenant versus Jellicent y hubiese ganado este combate. Solo porque se perdió el save es que se pierde la partida. ¿Ha tenido la chance de poder ganarlo? Sí lo ha tenido, pero a veces esos pequeños errores te cuestan la partida. Pero lo bueno es que cuando ya vas viendo, lo vas recordando, ya sabes que tienes que ganar el save si es que has empezado muy mal el late. El lead sí o sí es primordial, luego con el save, y bueno, el closer tiene que definir todo. Tiene que destacarse con el último Pokémon y así puedes llevarte el combate para casa. Zico carga en la última esperanza que tiene, pero lo único malo es que ya Mandibus tiene un golpe aéreo, cosa que es daño neutral y sería suficiente para que le gane a Sylveon, y encima creo que con un pulso umbrío, con ese pequeño rango de vida que le queda, sería suficiente para que le pueda ganar. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Aún nos queda un video más, pero esto va a ser más nochecita. Le falta traer Terrakion y con eso cerramos los espadachines. Ya tenemos a Dende, tenemos a Cobalion, tenemos ahora a Virizion y nos faltaría Terrakion, y con eso
nosotros cerramos todo. Así que pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el video de más tarde. ¡Chao!